Dios es nuestro juez justo. Y vamos a estar comenzando con una oración y quiero pedirle de los que estamos aquí reunidos que tengamos esta oración. Le quiero pedir a la hermana Yajaira Porte, si es posible, si está disponible, para comenzar a orar, para así entrar de lleno a lo que Dios tiene con nosotros en esta hermosa clase. Amada hermana Yajaira, ¿está disponible? Amén, aquí estoy. Amén. Señor Jesús, te alabamos, te glorificamos en esta noche. Te damos gracias, Señor, por la nueva oportunidad que nos das de reunirnos. Te presentamos, Señor, esta clase. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos bendigas, Señor, en esta noche, que permitas que podamos ser ministrados por ti, que tú abres a nuestras vidas, Señor, que tú uses a la pastora Betania y que tu palabra, Señor, pueda tocar nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Isaac quería orar también. Amén. Amén. Le damos gracias a nuestra hermana Yajaira por darnos este momentito especial de las oraciones. Vamos a entrar de lleno entonces a este capítulo, estudio bíblico número 20. Número 20. Estaremos estudiando bajo el tema Dios es juez justo. Dios es un juez justo. Y estaremos compartiendo algunos tópicos preciosos que el Señor nos habla a través de un libro de los profetas menores que se llama Nahum. El libro de Nahum, estaremos estudiando sobre esto. La introducción la voy a estar leyendo para que así podamos entender de qué se trata el libro y cómo se procede y qué es lo que nos va a hablar él mismo. Dice, aproximadamente 150 años antes de Nahum, Jonás profetizó la ciudad de Nínive logrando sus conversiones. O sea, llevó el mensaje de parte de Dios a este territorio y ellos se arrepintieron. Lamentablemente, como suele suceder, no hubo continuidad a su trabajo y con el tiempo Nínive volvió a sus antiguos vicios, idolatría, sangrientas, violentas. Alrededor del año 664 antes de Cristo, Usurbanipal, rey de Asiria, cuya capital era Nínive, invadió Egipto y destruyó con violencia, masacre las ciudades de Teba. Esto lo encontramos ahí mismo en este mismo libro, en Nahum, capítulo 3, del verso 8 al verso 10. Dice que sus niños fueron estrellados en las calles, los varones tomados como esclavos, y la población que sobrevivió la destruyó, fue llevada en cautiverio. Todo esto hizo Asiria, cuya capital era Nínive. El libro de Nahum, el cual estaremos hablando, pertenece al grupo de unos libros que algunos le dicen profetas contra las gentes. Estos profetizan la caída y destrucción de Nínive, la soberbia de la capital del poderoso imperio asirio. Asiria fue uno de los países más sangrientos y arrogantes que la historia ha conocido. Alcanzó prominencia no solamente en área militar, sino también en la cultura, en el arte, en la arquitectura, política, pero como dice el salmista en Salmos capítulo 9, verso 17, los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidarán de Dios. También el proverbista nos dice, antes del quebrantamiento viene la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. En Proverbios 16, 18. Fueron destruidos por su confianza en sí mismo, este pueblo asiria. Asiria como superpotencia en aquellos tiempos y Nínive como su poderosa ciudad, no solo las únicas que fueron diplomadas, muchas otras como Egipcio, Israel, Judá, Babilonia, Medio Persa, Grecia, Roma, España, Portugal, etcétera, etcétera, etcétera. En la historia nos revela que no hay potencias por lo general que duren más de 200 años sin la guianza y la protección de Dios, porque ellos mismos se llenan de su propia arrogancia. En el año 612 antes de Cristo, Nínive cayó bajo el poder caldero y con el tiempo de su arrogante belleza no quedó más que escombros. Pasaron los años y la soberbia babilónica, los calderos fueron tomados por los medios y los persas. Así sucesivamente se ha desarrollado la historia universal. Este estudio nos ofrecerá relevantes enseñanzas aplicables a la vida cristiana. Entonces aquí vamos a estar viendo, como parte de nuestra introducción, los objetivos de esta clase. Dios es un juez justo. El primer objetivo que vamos a tener es saber que el juicio de Dios
alcanzará a todos los que se rebelan contra él. Esa es una parte que vamos a examinar en este estudio. También reconocer que la justicia de Dios prevalecerá a favor de su pueblo. La justicia de Dios prevalecerá a favor de su pueblo. Y por tercer punto de objetivo, apartarse del mal y mantenerse fiel al Señor nos permanece seguros y en su victorias. Apartarnos del mal, mantenernos fiel al Señor nos hace mantener seguros en la victoria que Dios nos ofrece. Bosquejo ahora de este estudio. Vamos a estar entrando de lleno y desglosando el capítulo 1. Estaremos desglosando desde el verso 1 al verso 3 y tenemos como subdivisión una descripción de la justicia de Dios. Una descripción y en estos versos nos explican la justicia de Dios, porque vamos a estar hablando de Dios es un juez justo. Lo segundo que nos habla aquí, nuestra segunda subdivisión, una descripción de la majestad divina, describiendo conforme a esta cita bíblica, conforme al verso 4, el verso 8 de Primera de Nahum, de la majestad de nuestro Padre Celestial. Y lo tercero que estaremos viendo, lo estaremos obteniendo del mismo capítulo 1, del verso 14 al verso 15, y una descripción de los diferentes destinos, del destino de aquel que obedece a Dios y el destino de aquel que le da la espalda a Dios. Tenemos como verso para aprender, verso áureo, en Nahum capítulo 1, verso 3, dice de esta manera: Jehová es tardo para la ira y grande en perdón, y no tendrá por inocente al culpable. Una vez más vamos a leerlo. Jehová es tardo para la ira y grande en perdón, y no tendrá por inocente al culpable. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces vamos a comenzar. Los que tengan sus lapiceros, sus cuadernos, sus notas, si no lo tienen a la mano, le motivo a que lo busquen, porque vamos a entrar de lleno a este estudio poderoso con referencia a Dios es un juez justo. Así que en sus marcas, listos, fuera, nos fuimos, mis hermanos. Lo primero que vamos a estar hablando es una descripción de la justicia de Dios. Y quiero que por favor, si hay alguien de los que están ahí conectados, si pueden leer Nahum, capítulo 1 del verso 3. Lo pueden leer de su pantalla o de sus Biblias, como les sea más cómodo. Un valiente voluntario, Amén. por favor. Amén. Amén. Capítulo 1 de Nahum, verso 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Amén, aleluya, bendito. Usted leyó el 1, el 2 y el 3. No, usted dijo el 1 y el 3. Vamos a leer el 1 entonces. Sí, completo, del 1 al 3, por favor. Amén. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Aleluya. Amén. Gracias, hermana Ana, por ayudarnos a leer este material. Deme un minutito que aquí. Ok, perfecto. Aquí, entonces, lo próximo que tenemos es un desglose ahora de este primer punto, de esta primera parte del bosquejo, que vamos a tener una descripción de la justicia de Dios. Lo primero que nos dice sobre la justicia de Dios en este verso 1, 2 y al 3, nos dice que Jehová es celoso y vengador. Lo próximo que nos dice es que Jehová es vengador y lleno de indignación. ¿Por qué el Señor nos habla de eso? ¿Por qué este profeta nos explica estas cosas? ¿Y a qué Dios es celoso? ¿En qué aspecto Dios es vengador? ¿Y por qué Dios estaba lleno de ira o se indigna de gran manera? Vemos en Salmos capítulo 24, verso 1, que dice de esta manera: la tierra es de Dios. O sea, todo lo que pertenece es de Dios. La tierra, el mundo, todo lo que vive en él le pertenece. Él es de él, él lo creó, él lo formó. Lo segundo que tenemos que entender en Colosenses, capítulo 1, verso 16. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Lo que se ve y lo que no se ve, ya sean los seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por él y
para él, ¿ok? Lo próximo que vemos también aquí, para que entienda por qué Dios, Jehová, es celoso y vengador y está lleno de indignación, dice aquí verso 7 de Isaías 43. Para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. Efesios capítulo 1, verso 12, para la alabanza de su nombre, o sea, su nombre se ha reconocido. El celo y la venganza y la llenura de indignación de Dios es porque lo que él creó, lo que él es dueño, lo que hizo para él, para su reconocimiento ha sido trastornado. La tierra, el mundo y lo que en él habita. Por eso Dios está enojado y está celoso. En Nahum capítulo 3 del verso 1 al verso 4 nos dice en detalles, estos detalles de por qué Dios está celoso, o sea, nos desglosa un poquitito más. ¿Por qué él está celoso? ¿Por qué él está enojado? ¿Por qué él tiene venganza? ¿Por qué él está indignado? Dice, pobre de ti, ciudad asesina. Y aquí está hablando de esta ciudad de Nínive. No eres más que una mentira. Es una ciudad asesina porque estaba matando y acribillando personas, matando judíos, matando pueblos. Era una ciudad que su deseo era matar y destruir otras ciudades. No eres más que mentira. O sea, lo que tenía, sus creencias, sus valores, hacia dónde se dirigía, sus metas y sus proyectos eran mentira, no había verdad. Dios no estaba presente en ellos. También estás llena de rapiña y nunca estás sin presa. Cuando aquí habla de rapiña es como un hable de rapiña que come, que destruye, que roba, que arrastra lo del otro y nunca está sin presa, siempre está al acecho. Esta es una ciudad que mata, que asesina, que planifica, que estaba maquinando constantemente cómo destruir los pueblos, cómo destruir las naciones, cómo tomar las riquezas de los demás. Y ahí mismo lo vemos en los próximos versos. Dice, se pueden escuchar los sonidos de los látigos, las ruedas y los caballos a galope en sus carros saltando tras ellos. Ataca la caballería, brillan las espadas, resplandecen las lanzas. O sea que ellos constantemente estaban preparando sus armas para atacar, mirando, y sus ruedas siempre estaban activas, sus pensamientos siempre estaban activos, pero en camino al mal, nunca en camino al bien. ¿Qué más vemos aquí? Dice que hay montones de muertos, o sea, son asesinos, han matado muchas personas, muchos cadáveres, innumerables. Hay tantos muertos que la gente tropieza con ellos. Santo Dios, bendito es el nombre de nuestro Dios. Todo eso sucedió por culpa de esa prostituta. Y cuando está hablando así de esa prostituta, se está refiriendo a la falsa creencia religiosa que ellos llevaban, la falsa doctrina, el sincretismo, las falsedades. En nombre de sus dioses, en nombre de sus ídolos, ellos mataban, robaban y tomaban posesión lo de otro y destruían vidas por causa de esa falsa doctrina. Ahí lo vemos, la bruja hermosa y seductora. Cuando la palabra habla de brujería y de seducción, y cuando habla de prostituta, se está refiriendo a falsas doctrinas, se está refiriendo a falsas enseñanzas, a la falsa religión, a las falsas creencias. Dice la bruja hermosa y seductora que con tus seducciones esclavizó a naciones. Oh, lo llevaban o a someterse a sus normas, lo mataban, o si no a practicar sus falsas enseñanzas. Ha llegado a pecar a las naciones, a apartarse de Dios, y con sus conjuros a pueblos enteros. Eran unas creencias fascinantes. El que no le gustaba, ellos acababan con ellos, pero fascinaban a la gente ignorante y con hambre y con deseo y creadas para adorar a Dios. Entonces aquí tengo una escritura pequeña que me llegaba a la mente mientras escribía toda esta información. Esto que expresa Dios sobre su celo, sobre su venganza, indignación, es un sentimiento de inseguridad humana, como tu celo, como mi celo. Nosotros celamos, nosotros nos da ganas de ser vengativos, personas que tenemos indignación, pero las emociones humanas no se compara a la ira, al enojo, al descontento de Dios, más que en nosotros una emoción, porque tenemos un poquito de miedo de que nos cojan esto, que nos cojan lo otro, cosas que no son nuestras, porque en realidad nada de lo que hay aquí en esta tierra nos pertenece. Dios nos los presta, nos lo da por un tiempo, sean casa, carros, familiares, hijos, esposos, lo que sea, todo eso ha sido delegado por Dios por un tiempo, pero todo eso, como vimos, le pertenece al creador de todo lo que existe. Esta acción de Dios, este enojo, no es una emoción humana, no es un celo como el tuyo ni como el mío, porque estas situaciones se las salieron de la mano, sino que muestra claramente una indignación por el traspaso
estas creencias, este pueblo traspasó el derecho que Dios le dio. Se utilizó la autoridad que tenían, que recibieron, para coger y traspasar y ultrajar aquello que le pertenecía a Dios. Le dieron un mal uso a lo que le pertenece al Creador de los cielos y de la tierra. Por eso Dios está celoso, vengador y está lleno de indignación. ¿Qué más vemos aquí? Los versos nos dicen también, con referencia a la descripción de la justicia de Dios en este libro de Nahum, capítulo 1, del verso 1 al verso 3, que Él se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. O sea, Dios no anda cogiendo enojo con cualquiera, ni enojándose con el que le pasa por el lado porque hizo esto, porque no hizo aquello. No. Aquí en este libro específicamente se está refiriendo que Dios tiene venganza y tiene enojo con sus adversarios y sus enemigos. Cuando dice que se venga, se está refiriendo a que Él lo va a remover de su lugar. Él le iba a quitar este imperio y lo iba a destruir, lo iba a cortar, lo iba a sacar del lugar que ocupaban, quitar toda su autoridad, todo su poder, todo su esplendor, fama, y a ponerle fin a sus acciones, sacarlo del mundo para que no siguieran haciendo violencia, destruirlos y extinguirlos, porque ellos no estaban haciendo lo correcto. Año tras año se arrepintieron, se volvieron, o sea, se arrepintieron de seguir a Dios y se apartaron de Dios y comenzaron, como decía al principio, a seguir sus falsas enseñanzas y su idolatría. Entonces se volvieron adversarios. Cuando la palabra nos habla de adversario, quiero tomar estas definiciones para que entendamos. Un adversario delante de la presencia del Señor es un perverso que causa daño intencional. Este pueblo estaba intencionalmente causando daño, que corrompe el estado original de lo que Dios ha establecido, las costumbres bíblicas. O sea, lo que Dios había establecido lo corrompen intencionalmente. Dios lo que hace es que ellos corrompen y ¿qué más dice aquí? Causa daño intencional a las costumbres que establece la palabra. Proverbios capítulo 21, verso 10 nos dice, el hombre que es enteramente perverso y se deleita impíamente cuando hace daño. Proverbio 21, 10. Esta persona que se deleita, estoy haciendo lo malo y me siento bien y no me importa lo que me diga nadie, no me importa nada. Son esas personas que con deseo lo hacen. Muchas veces tú y yo hacemos el mal con esa intención, nos deleitamos. Que Dios nos ayude a apartarnos de esas cosas para que no seamos adversarios como el pueblo de Nínive, como esta ciudad. Vemos también con ejemplos, con referencia a lo que es un adversario, es aquel que desea daño, lo hace e induce a otros a hacerlo. Tienen deseo de hacer daño, ¿verdad? Lo hace y motiva a otros a hacer lo mismo. Si algo le llega a la memoria, no piense con coincidencia, el Señor le está ministrando en esta hora. Ejemplo, puede ser la agenda para quitar las leyes para los pedófilos que tenemos ahora. Hay una agenda establecida, como hubo la agenda para el asunto de las cosas sexuales, de la identidad sexual. Hay una agenda ahora para quitar de que los pedófilos sean condenados por sus acciones y tomar esto como algo normal, como que ese es su deseo de su corazón. Y esto trastorna, esto es algo que está en contra, es un adversario en contra de la palabra y quiere trastornar por encima de lo que Dios ha establecido, por encima de lo original. Un ejemplo. También aquí tengo otro ejemplo, daño al original, buscar la manera de desacreditar la escritura, la Biblia, quitarle mérito o contaminarla, aguarla, desacreditar sus puntos, distorsionar y distraer a la gente. A veces vemos muchas teorías que salen de moda, que vamos a hacer esto y declaración y palabras que realmente la Biblia no nos exhorta que nosotros tenemos que usarla, sino que son palabras que están ahí, las sacan de contexto, pero son solamente esos comentarios e información adversa al principio bíblico, que es que Cristo murió por nosotros. Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros y a través de Él nosotros tenemos salvación y tenemos que vivir una vida como Él la vivió, siguiendo sus ejemplos. Palabras que nos entretienen, argumentos que nos entretienen. También el daño a la creación, otro daño a lo original, esas agendas que extravían tu identidad sexual también, esas son cosas adversas. Ejemplos de lo que es adverso y por qué Dios que se venga. No es porque Dios está sentado y no tiene nada que hacer, sino que le han colmado, para decirlo así, la paciencia. Ya se cansó de tolerar las circunstancias. También diferentes ejemplos que tenemos, dañar algo para después manipularlo. Algunas gente
algunas cosas se dicen, que hay doctores, hay personas que te dan medicamentos para dañarte una parte de tu cuerpo, para negociar contigo. Esas son cosas que se ven en esta tierra y son personas adversarios en contra de lo que Dios estableció y adversarios en contra de nuestras vidas. Y Dios se enoja y se venga en contra de sus adversarios si estos no se arrepienten. También tenemos los enemigos y el enojo grande que Dios tiene guardado aquí por sus enemigos. Cuando habla de enemigo está hablando de hostilidad. Estas personas que tienen un odio personal y profundo en contra de Dios. No sé si ustedes han encontrado personas así, que odian a Dios, que lo odian, porque a veces traumas, dificultades, pero tienen un odio y todo lo que hacen es odiando a Dios, negándose a sí mismo como creación de Dios. El enemigo en la Biblia nos revela que Satanás, el diablo, el tentador, el príncipe del mundo, los demonios, es el enemigo. Los seres humanos pueden ser enemigos de Dios también, como decía, aquellos que practican el pecado. En 1 de Juan capítulo 3 del verso 7 al verso 10 nos dice que estos que practican el pecado, que constantemente están haciendo el mismo pecado y no se arrepienten y no se apartan, se constituyen enemigos de Dios. Santiago capítulo 4 del verso 1 al verso 9 nos da un ejemplo. Los que son amigos del mundo también se constituyen enemigos de Dios. Los que lo dominan, el egoísmo, la envidia, el orgullo, la desobediencia a Dios, la mentira, los que son capaces de pelear, de matar, de promover guerra para obtener todo lo que quieren. Estos son enemigos de Dios según lo que la palabra nos enseña. Y este pueblo de Nínive estaba siendo fuertemente condenado y juzgado por eso, por su acción de desobediencia, por su acción de egoísmo, de orgullo, de asesinato. Aquí lo dice en la palabra, por hacer mal a los demás, por odiar a Dios, por llevar una acción adversa en contra de lo que nos enseña las escrituras. ¿Qué más podemos ver aquí? Deuteronomio capítulo 32, verso 35 nos dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalarán. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de la aflicción está cercano y lo que le está preparado se apresura. Bendito es el nombre de nuestro Dios. A veces vemos tantas injusticias en la tierra y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Pero aquí Dios nos dice en su palabra en Deuteronomio capítulo 32, 35, mía es la venganza y mía es la retribución. A su tiempo su pie va a resbalar, porque el día de su aflicción está cercano y lo que está preparado se apresura. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Dios no tendrá, como dice el verso áureo, no tendrá por inocente al culpable, al que causa daño intencional, al que corrompe lo establecido por Dios, el que tiene un odio personal a Dios y lo de él, el que está empeñado en infligir daño y no se arrepiente, Dios no lo tendrá por inocente. Ese fue el primer punto que estuvimos hablando. Ahora vamos, todavía nos falta un poquito del primer punto. Una descripción de la justicia divina. La justicia divina se revela conforme a lo que hablamos, pero ahora también así se revela la justicia divina. Dice que Jehová es tardo para la ira. Tardo para la ira. O sea que todo esto que ha pasado con el pueblo de Nínive no ha sido algo que de un día para otro ha pasado, sino algo que ha estado pasando por los años, que Dios ha estado dándole compasión, misericordia. Dios ha sido tardo para irarse. No ha sido una ira explosiva como la nuestra, que nos enojamos y explotamos. Es tardo para la ira. Tardo para la ira porque es fuerte. Es paciente y tiene misericordia para con nosotros. Dios le está hablando fuertemente a Nínive, pero también estaba dándole palabra de ánimo, de fortaleza y de aliento al pueblo de Israel que estaba siendo subyugado por este imperio temporal y terrenal. Dice aquí, si Dios no fuera tardo para la ira, castigaría inmediatamente el pecado. Tú y yo pecamos, desobedecemos y nos arrepentimos y Dios tiene misericordia. Y eso tenemos que entenderlo también, que no ha sido algo repentino. Dios dice aquí, el que es impulsivo e impaciente carece de fortaleza emocional. Wow, eso me impactó bastante, porque no sé usted, pero a veces uno se enoja y explota. Pero aquí dice la palabra de Dios y nos revela el estudio bíblico que el que es impulsivo e impaciente carece de fortaleza emocional. O sea, el problema no está en el otro, sino en nosotros. Proverbios capítulo 14, verso 29 dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento.
grande en entendimiento y el impaciente de espíritu pones manifiesta su necedad. Uy, santo, ayúdanos, Señor, aleluya, bendito es el nombre de nuestro Dios, santo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser como tú. Tardo para irarnos, ser entendido, Padre Santo, y no revelar nuestra necedad. Salmos capítulo 103, verso 14, porque el que conoce él conoce nuestra condición. Se acuerda de nosotros que somos polvos y pasajeros. Él es paciente, tardo para la ira, porque él conoce que nosotros somos polvo, somos pasajeros. Él conoce nuestra condición, que él es Dios y nosotros no tenemos la capacidad. Por eso él es misericordioso y tardo. También segunda de Pedro capítulo 3 verso 9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El anhelo de nuestro Padre Celestial, de nuestro Creador, de nuestro Hacedor es que nosotros perezcamos. No hizo para que perezcamos. Usted no tiene sus hijos para que perezcan. Usted quiere que ellos progresen, que ellos crezcan, que ya sean hombres y mujeres, nietos y nietas que impacten la comunidad, hombres y mujeres llenos de sabiduría, que echen para adelante. Así es nuestro Dios. Y por eso Él es paciente, es tardo para irarse, porque no quiere que nosotros perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento, que nos volteemos de nuestras malas acciones. Lamentaciones, capítulo 3, verso 22 al 23, dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Si usted ha pecado, alguna de las cosas que hemos dicho, ha ofendido a Dios, no ha hecho lo correcto, lo que dice la palabra, bueno, usted apela a la misericordia de Dios, se humilla, le pide perdón al Señor. Señor, yo apelo a tu tardanza en tu ira, Señor, y te pido misericordia. Me voy a apartar de mi pecado, Dios. Le voy a dar la espalda, no lo voy a volver a hacer. Necesito ayuda para cambiar, oh Señor. Señor, y te pido que renueves tu misericordia. Compadécete de mí, Señor. Hago un pacto contigo. Esa es nuestra actitud. Dios está irado, está enojado con el pueblo de Nínive, puede estar irado contigo y conmigo, pero nosotros lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y convertirnos y apelar a la misericordia, apelar a la tardanza de Dios, de su ira, apelar a su paciencia, su fortaleza, para no ser consumidos ni destruidos como pasó con el pueblo de Nínive. Entonces aquí vemos el primer punto, el resumen de una descripción de la justicia de Dios. Lo primero que vimos es que Jehová es celoso, vengador y lleno de indignación, porque por el trastorno, el traspaso, por el mal uso de su creación, porque Él es dueño de todo. Él lo hizo para Él y para su reconocimiento. Por eso Él estaba airado. Y Nahum 1:3 nos dice, no tendrá por inocente al culpable. O sea, Dios no tiene al culpable por inocente. Dios no tiene los ojos cerrados. Dios no tiene, Él nos ignora. No, Él sabe quién es el culpable, quién es el inocente. Él lo sabe. Lo próximo que vemos aquí de la justicia de Dios es que se venga de su adversario y guárdenos en contra de sus enemigos. Adversarios son los... y cuando dice esto, lo quiere remover, cortar, sacar del lugar donde está, de aquellos que causan daño intencional y lo odian. Y lo próximo que vemos de la justicia de Dios es que Él es tardo para la ira, porque Él es fuerte, es paciente y misericordioso con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto vemos de la primer punto, de la primer parte de este verso, de este capítulo 1, del verso 1 al verso 3. Entonces vamos a entrar ahora en el segundo punto, una descripción de la majestad divina. A ver cómo vamos con el tiempo. Una descripción, perfecto, de la majestad divina. Si alguien, por favor, de los que están aquí, pueden leer esta cita bíblica que está en el libro de Nahum, capítulo 1, del verso 4 al verso 8. Lo pueden leer de sus pantallas o lo pueden leer de sus Biblias. Amén, pastora. Amén. Él amenaza al mar y lo hace secar y agota todos los ríos. Basán fue destruido y el camelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los callados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todo lo que en él habita. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derramará
como fuego, y por él se hierven las peñas. Amén. 7:8, siga, Minerva. 7:8. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían, mas con inundación imperpetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Amén. Gracias, hermana Minerva, por leer la cita bíblica. Entonces vamos a entrar ahora de lleno para describir la majestad divina en este libro de Nahum, capítulo 1. Lo primero que vamos a ver es que la muestra en la naturaleza. Él se muestra su majestad, su poderío a través de la naturaleza, del verso 4 al verso 5. Y él manifiesta sobre buenos su poder y sobre malos, manifiesta su majestad. Y esto del verso 6 al verso 8. Lo primero que vemos aquí es que manifiesta manifiesta su absoluta soberanía, manifiesta su absoluto poder, y aquí lo vemos en estos versos. Aquí en el 4 dice que la mar amenaza la mar, tiene control sobre los ríos, destruye Calmero, Basán, todas esas cosas que está hablando, que él le tiene poder sobre estos lugares, que son lugares delante del hombre, por encima de la capacidad del hombre de poder controlarlos, de poder moverlos. Su soberanía, su autoridad está por encima de ellos. Los hebreos no veían el universo como una máquina hecha por Dios y olvidado, sino que sobre cada fenómeno natural Dios manifiesta su voluntad. Y en el libro, en el material que usted tiene, discute bastante el tema de que a veces nosotros pensamos que lo que pasa naturalmente son cosas de la tierra normal, del ambiente en el cual vivimos, pero la palabra, la Biblia, los hebreos consideran que cada acción que pasa, ciclones, temblores, todas estas cosas que pasan es porque así Dios lo permite, porque Él quiere manifestar su poder, manifestar su majestad divina. ¿Qué más vemos aquí? También desde el verso 4 al verso 5 encontramos que Dios habla de manera figurada, dando a entender que todo lo creado está bajo su poder, nada es imposible para él. Esta es una información que yo añadía. Esta información que yo voy a dar no está en su material, pero mientras los estudiaba, Dios me lo traía a la mente. En el verso 4, sobre el lenguaje figurado, cuando se refiere a mares, Dios le está hablando también al pueblo de Israel. Esto es una palabra fuerte para Nínive, pero le está hablando al pueblo esclavizado de Israel, al pueblo oprimido de Israel. Israel no, de Judá. Y está hablando fuertemente a este pueblo de él. Y él le decía, yo tengo poder, y dice el verso, él amenaza el mar. En otras versiones dice que lo seca el mar. Y aquí está hablando también, dando a memoria, trayendo a memoria al pueblo de cómo él en Éxodo abrió el mar en dos. O sea, para que el pueblo entienda, acuérdate lo que yo hice, acuérdate de dónde te saqué, por dónde te pasé. Yo tengo el poder sobre la mar. Lenguaje figurado, representando un presente, pero representando cosas que habían vivido y representando cosas que iban a venir. Cuando habla de mares también se está hablando de reinos. Los mares, las cantidades de aguas de mares representan reinos. Y Dios dice, yo los seco, yo los consumo, porque el que tiene poder sobre todo reinado soy yo. También ríos, está hablando del río Jordán en el tiempo de Josué, capítulo 3, cuando el río, Dios limpió el río para que ellos cruzaran también. Consumió y agotó el río. Aquí también le está hablando al pueblo de Israel para que se acordara que Dios había hecho y que Dios lo podía hacer. Y ríos representan pueblos también. Y ese pueblo Dios lo iba a agotar, lo iba a consumir. Aquí te está hablando de esto. También está hablando de Basán. Basán era una llanura próspera, fructífera, que representa estabilidad, seguridad, será destruida. La estabilidad humana, la seguridad humana es destruida. No hay seguridad en sí en esta tierra. Nuestra única seguridad está en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Vimos en estos tiempos de pandemia dónde estaba la seguridad del ser humano. En que en la medicina no estaba la seguridad, en la economía no estaba la seguridad, en el techo no estaba la seguridad, en las naciones no estaba la seguridad, en los gobiernos no estaba la seguridad, solo en Dios estaba nuestra seguridad. Y por eso muchos corrieron a Dios y se abrazaron, que fue lo mejor que hicieron. Y hoy yo te motivo que corra a Dios, porque no hay nada seguro en esta tierra. Así Dios le hablaba aquí al pueblo de Israel y nos habla a nosotros. Basán es próspero y es bonito, tú puedes vivir en el mejor lugar y tener la prosperidad mejor, pero eso no es estable ni seguro.
aquí en la tierra. Otra cosa que vemos, Carmelo, que es un jardín, le dicen el jardín de Dios, es verdor todo el año. Es un lugar que es en el medio del desierto, es verde todo el año. Es como una maravilla que no se entiende cómo pasa. Algo, ¿cómo le dicen? Algo, how you explain? Algo admirable, esplendoroso. Pero aún aquello admirable, fuera de lugar, que está en lugares inhóspitos, que nosotros nos maravillamos y decimos, wow, pero cómo fulano prosperó, cómo fulano florece en esos lugares tan fuertes. Aún eso, Dios tiene control de eso. Esos lugares preciosos, eventos raros, esas cosas raras que son maravillantes, todo eso tiene poder Dios, porque Dios está por encima de todo lo creado. También nos habla aquí de la flor del Líbano, está hablando de manera figurada también. Está hablando de los príncipes y del resultado asombroso de sus prácticas religiosas. Eran prácticas religiosas que en las personas que vivían en ese tiempo la sorprendían, la tenían cautiva, como leímos anteriormente. En el capítulo 3 encontramos esto. Flores del Líbano son cosas, el resultado. La flor es el resultado de la planta cuando produce, ¿verdad? La belleza. Esa belleza que tenía Nínive, esa belleza que tienen los gobiernos, que tienen las naciones, esas cosas preciosas, eso será destruido. Todo en la tierra pasará, mas Dios y su palabra no pasará. Y aquí vemos esto, un lenguaje figurado. También vemos un lenguaje figurado, porque yo quiero que entremos de lleno a la palabra y no miremos la cosa por arribita en la Biblia, sino que profundicemos. También en el verso 5 nos dice así: los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten y la tierra se mueve a su presencia y el mundo y todo lo que en él habita. Aquí se está refiriendo físicamente a los temblores, se está refiriendo a los terremotos, se está refiriendo a los volcanes, a esos movimientos telúrgicos que vemos en la tierra, todos esos desastres físicos que vemos, pero también se está refiriendo al humano. Los montes representan los hombres y mujeres poderosos, las grandes sociedades, los lugares de adoración. En los montes se adoraban, en los montes se glorificaban a dioses y se consideraban lugares altos para adorar a los dioses. Aquí se está refiriendo de que los montes tiemblan, los lugares de adoración falsa tiemblan, las clases sociales tiemblan, las castas, los rangos, las edades humanas, los altos, los mayores, los pequeños, los menores, delante de la presencia del Señor tiemblan, se derriten y se mueven. Gloria al que vive y reina. Aquellos que conocen la presencia del Señor, que han sentido, que han podido presenciar la presencia del Señor, saben que a la presencia del Señor la tierra tiembla. O sea, nosotros temblamos, no podemos contenernos delante de su presencia. Y así pasaba. Dios le decía al pueblo, a su pueblo, de que esos que tú ves grandes y poderosos, inconmovibles, incomparables, esos serán conmovidos y destruidos, se derretirán delante de mi presencia. Y aquí tengo un poquito más de información. Nuestra contextura cambia a la cercanía de Dios. Cuanto más a su ira. Si nosotros nos acercamos más a Dios y leemos más su palabra, y obedecemos su palabra y aprendemos y comemos de ella, nosotros somos cambiados por ella si la obedecemos. De igual manera, ¿qué más si la ira de Dios se acerca a nosotros? No podemos permanecernos, nada queda ileso delante de la presencia del Señor. Y en el verso 6 lo dice, lo estuvo leyendo la hermana Minerva: ¿quién permanecerá delante de su ira? Aleluya, bendito es el nombre de nuestro Dios. ¿Y quién quedará en pie en el furor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Aquí le está hablando de una manera figurada a este pueblo, porque ellos veían los volcanes, veían los temblores, veían los volcanes botar la lava y quemar la piedra, y Dios le estaba hablando de una manera figurada, porque la manera figurada representa lo natural y lo espiritual, para que ellos pudieran captar la idea total. ¿Qué más vemos aquí? Una descripción de la majestad divina. Esta porción de quien permanece delante de su ira me trae memoria que Dios también estaba animando, como le decía, engrandeciendo la fe de su pueblo cautivo y subyugado, trayendo en medio de sus miedos, de sus angustias, sufrimientos y dolor, un recordatorio de quién era Él, lo que Él hizo, lo que hace y lo que hará. Él seguía siendo bueno, sustentador de sus vidas, no importando lo que esté pasando, aunque hayan personas que se levanten delante de ti, imperios
que se levanten delante de ti. Dios te dice, yo estoy contigo y yo estoy por encima de esos imperios. Él es nuestro sustentador y Él sigue siendo bueno, aunque venga la ira sobre la tierra. Él sigue siendo bueno con nosotros. Aún en los mensajes de juicios a los suyos, Él anima y le muestra su majestad. Su poder en todo tiempo está presente. Su amor está presente, su fuerza está presente, su provisión está presente y su juicio también está presente. Versos 7 al 8 dice, bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Aleluya. Si tú has confiado en el Señor, aleluya, te recuerdo de que Dios te conoce, Dios te da palabra de aliento, de fortaleza en el día de la angustia, no importando lo que estés pasando, Dios está contigo y pelea por ti más. Con inundación impetuosa quitará de su lugar a sus enemigos y tinieblas perseguirán a sus adversarios. Aleluya, bendito es el nombre de nuestro Dios, qué bueno es nuestro Dios, nos gozamos en él y aprendemos de su majestad divina. ¿Qué aprendimos en esta segunda porción de este libro de Nahum, capítulo 1, del verso 4 al verso 8? Lo que estuvimos hablando era lo siguiente: Él muestra en su naturaleza su majestad divina. En cada fenómeno natural Dios manifiesta su voluntad. Todo lo creado está bajo su poder. No es imposible para él gobernarlo. A nuestro estado cambia a la cercanía de su presencia y cuanto más a su ira. Nada queda ileso. También en la Biblia encontramos un lenguaje figurado que nos habla del pasado, del presente y del futuro. Y aquí tengo una definición de lo que es un lenguaje figurado para aquellos que quieran tomar una foto a la pantalla para que se lo lleven a su casa. La definición de un lenguaje figurado que quiere penetrar tus emociones, quiere penetrar tus sentidos, quiere que eso se quede marcado en tu vida. De esa manera Dios le estaba hablando a su pueblo y aquí le estaba hablando también a Nínive. Lo próximo que vemos con referencia a la majestad divina, que Él se manifiesta en buenos y en malos. A los buenos fortaleza, ánimo, esperanza, ayuda. Buenos son aquellos que le sirven, que obedecen su palabra. No es que son buenos porque son buenos, no, sino porque obedecen su palabra y siguen sus instrucciones. Y malos porque le trae destrucción, tinieblas para ellos. Amén. ¿Qué más podemos seguir hablando? Déjame ver el tiempo, porque estamos por tiempo, mis hermanos, estamos por tiempo y queremos aprovechar todo el material. Lo tercero que tenemos para explorar aquí en este capítulo 1 del libro de Nahum, estaremos hablando una descripción de los diferentes destinos. Una descripción de los diferentes destinos. Quiero una voluntaria o un voluntario que por favor pueda leer del verso 14 al verso 15. Lo puede leer de su pantalla o puede tomar la parte en su Biblia. ¿Algún voluntario o voluntaria? Amén, pastora. Amén. 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 Dice, más acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Amén. Gracias, amada hermana, por leernos esa porción bíblica. Gracias en el nombre de Jesús. Entonces, aquí vamos a ver la descripción de los diferentes destinos, ¿ok? Y encontramos aquí que juicio para los pecadores. Estuvimos hablando de los enemigos de Dios y el adversario, ¿ok? Ese es el destino de Nínive. Esto es lo que iba a pasar para Nínive, para cada uno de aquellos que pecan y son enemigos y adversarios de Dios. Tres males específicamente nos dicen, no quedará memoria de su nombre. Lo primero, no quedará memoria de su nombre. Lo segundo, su culto será destruido. Santo Dios, su culto será destruido. Y tercero, caerán muertos a espada. Aquí está hablando específicamente a los asirios y a Nínive, con referencia a que iban a caer muertos a espada.
Lo primero que nos habla aquí con referencia de que no quedará memoria de ellos es que habrá una destrucción de su grandeza, de su esplendor y de su poder. Todo lo que ellos se llenaban de gloria, se consideraban que tenían, que eran importantes, iba a ser destruido. Esto de que no habrá memoria, no tendrán descendientes, era que no iba a quedar ni uno que pudiera llevar su cultura, sus tradiciones, sus falsedades. Nadie que recibiera su herencia o su legado. Este legado espiritual, cultural, económico, físico, en esencia, ¿quiénes eran ellos? Todo eso iba a ser destruido porque eran enemigos y adversarios de Dios. Este era el destino de los pecadores. También nadie que se acuerde de ellos de manera placentera. Si van a acordar de ellos como tú y yo, que lo vemos y nos asustamos y decimos, bueno, yo no quisiera estar en esta lista. Yo no quisiera estar ahí en esta lista del juicio de Dios cuando Dios comience a dar este juicio fuerte y de condenación. Se quedan como un ejemplo de lo que no debemos de hacer, pero no de una manera placentera. ¿Qué más vemos aquí? Su culto será destruido, porque la palabra nos enseña que así es en Deuteronomio capítulo 27, verso 15. Las falsas creencias, los cultos falsos, aleluya, bendito es el nombre de nuestro Dios, serán destruidos. Dios mismo se encargará de destruirlo. Dios mismo se encargará de acabar con ellos, aleluya, y buscará los medios que Él quiere para así consumirlo, porque nadie puede quedar delante de la presencia del Señor sin recibir el juicio de Él. Amén. También aquí equivale esto a que a lo que le daba según ellos poder político, militar y económico será destruido. Culto, el culto, toda persona, toda figura, toda imagen por la cual ellos sentían un amor o admiración en exceso que ocupaba el lugar de Dios va a ser destruido. Tenemos que tener cuidado. Tú y yo tenemos que tener cuidado en qué poder económico, militar, en qué nosotros ponemos nuestro amor, en qué persona, en qué figura, en qué imagen nosotros le estamos entregando de una manera falta de exceso, excesiva, poniéndolas en el lugar de Dios, santo Dios. Dice la palabra que serán destruidas esas personas que tienen un exceso de amor a algo que no es Dios. La palabra nos enseña que amar a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amarlo con nuestra mente, con nuestro corazón, con todo lo que somos. Si hay algo que está tomando ese lugar, si no nos arrepentimos, seremos destruidos. Ayúdanos, oh Señor, y perdónanos. ¿Qué más vemos aquí? Caerían muertos a espada. Ezequiel capítulo 32, verso 22 nos habla un poquito más de esto. Y aquí explica de que su fin era muerte. Iban a morir. No había otra salida. La paga del pecado es muerte. La paga de la desobediencia es muerte. La paga de darle la espalda a Dios, de ser enemigo de Dios, adversario de Dios, es muerte. Y aquí dice que el fin de estos era muerte. No había esperanza para ellos. Y dice también que su fin era con muerte. Iban a morir por espada. O sea, que iba a venir un ejército, que iban a ser matados por otro ejército. La palabra, yo tengo yo de refrán de que el que mata a espada, el que hierro mata, hierro muere. Exactamente. De la manera en cómo ellos destruían, acababan, dañaban todos esos pueblos de por ahí, robaban y ultrajaban, de esa misma manera iban a perecer. La palabra también, cuando nos habla de espada, nos habla de la palabra de Dios. Y estos iban a morir por lo que Dios había establecido, porque Dios había declarado una sentencia sobre su vida. Ayúdanos, oh Dios, a que Él nos declare una sentencia de muerte sobre nuestra vida, porque nosotros estamos siendo pecadores y somos sus enemigos y sus adversarios. Que nos ayude a apartarnos de nuestro pecado, a reconocer nuestras faltas. En esto, en manera como destruyeron, iba a ser destruido. Y como decía Mateo capítulo 26, verso 51, todo el que mate con espada lo matarán. Así dijo nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que levanta calumnia sobre otros recibirá la recompensa de eso. Todo aquel que hace mal recibirá la recompensa. Todo aquel que le da la espalda a Dios, Dios le da la espalda y tiene como recompensa muerte. Este es el destino de los pecadores, de los enemigos y adversarios de Dios. Y aquí está hablando de Nínive y puede hablar de ti y de mí. Que Dios nos ayude a arrepentirnos y convertirnos. El próximo, una descripción de los destinos. Y ahora el destino para los que son fieles, para los que esperan en Él, para los que lo aceptan.
Nahum capítulo 1, verso 15, hay 3 versiones. Me gustan las versiones y leerla toda porque cada una nos trae una riqueza. Voy a leer una de ellas. Dice así: de las montañas viene un mensajero que trae buenas noticias. Santo es el nombre de nuestro Dios. Que proclama paz. Judá, celebra tus fiestas. Cumple a Dios tus votos, pues aquel perverso nunca más te atacará. Será completamente destruido. Santo es el nombre de nuestro Dios. Cuando aquí nos está hablando que viene un mensajero a traer nuevas, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, de los lugares más altos, aleluya, de por encima de toda divinidad, de toda cultura, de toda adoración en esta tierra. Hay una adoración suprema. Hay un Dios supremo y de su presencia viene aquel que nos da buenas noticias, que nos proclama paz. De nuestro Dios eterno y soberano viene la paz, viene el recurso, viene la fortaleza, viene lo que necesitamos. Mi hermano, mi hermana, si tú estás esperando de algo de Dios, viene lo que tú necesitas. Levanta tus ojos a los montes. De Él viene tu socorro, de Dios, aquel que hizo los cielos y la tierra. Deja de mirar las cosas terrenales pasajeras que se van y pon tu confianza una vez más en tu Dios todopoderoso. De Cristo Jesús viene tu ayuda, viene tu buena noticia, viene tu paz. Bendito es el nombre de nuestro Dios. El mensaje de Dios está por encima de todo mensaje, de toda buena noticia que aprendamos, que escuchamos. Por encima de todo está la paz, la suprema paz que Dios nos da. Santiago 1, capítulo 17. Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. En otras versiones dice toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Dios de las alturas. Aleluya. Todo lo bueno viene de Él. Pon tus ojos en Él, clama a Él, búscalo a Él en medio de tu angustia, en medio de tu dolor, porque tu esperanza, tu socorro viene de Él. Aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Dios. También encontramos aquí el tiempo de opresión, esclavitud, turbación, cautiverio, de falsas creencias y falsa adoración llegó a su fin. Bendito es el nombre de nuestro Dios. La justicia, verdadera adoración, redención, reconciliación con el único y verdadero Dios ha llegado. El mal llegó a su fin. Aleluya. Colosenses capítulo 2, verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Aleluya. Aférrate al Señor. Recibe este mensaje. Recibe estas buenas nuevas. Recibe paz. Recibe a Jesucristo. Y aquí le decía Dios al pueblo: celebra. Ay, santo Dios, yo no sé lo que tú estás pasando, pero Dios te dice: celebra. Celebra en esta hora porque viene de camino Dios a pelear por ti, viene de camino a Dios con buenas noticias. Es más, estas son las buenas noticias que tú necesitas entender y recibir. Hay paz para tu vida, hay paz para tu corazón. Celebra porque el mal será destruido, porque lo que se ha levantado va por el suelo, que todo principado y toda potestad ha sido destruida y exhibida públicamente. Cristo triunfó sobre ellas en la cruz del Calvario. Bendito. Celebra, celebra en esta hora. El tiempo de que haga fiesta llegó, pero también el tiempo de que cumplas tus promesas a Dios. ¿Qué le has prometido a Dios? ¿Qué le has prometido a Dios? Le has prometido buscar más de Él, le has prometido leer la palabra, le has prometido orar a las 3, a las 4. Comienza a cumplir tus promesas en esta hora para que puedas recibir esa buena nueva que Él tiene para ti. Es tiempo de celebrar y tiempo de obedecer, le decía el Señor, enderezando los caminos, enderezando las sendas. Santo, santo, para que puedas ser receptor de lo que Dios tiene para tu vida. Oh, mi alma te alaba, mi alma te bendice. Si así haces, esos que te oprimen, esos perversos, esos malvados que te hacen la guerra, nunca más, para siempre los verás. Santo es el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Descripción de los destinos para aquellos que le sirven y le aceptan y esperan en Él. Aleluya. Buenas noticias, Cristo. Redención. Aleluya. Obediencia. Santo y destrucción de los perversos. Amén. Pues aquí tenemos un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando. Una descripción de los diferentes destinos. El destino para los pecadores y el enemigo.
Tres destinos nos habla conforme a la historia. No quedará memoria de ello. Su culto será destruido y caerán muertos a espada. Lo que sembraron van a cosechar. Lo próximo es para aquellos que lo aceptan, que esperan en él y le son fieles. De Dios vienen sus buenas nuevas. Jesucristo despojó a los malignos y en él tenemos paz. Llegó el tiempo de celebrar y de obedecer y cumplir nuestras promesas a Dios. Aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Dice esta pequeña conclusión. Como decíamos al comienzo, Jonás profetizó a la ciudad de Nínive, logrando su conversión. Se volvieron a Dios. Pero lamentablemente, como suele suceder a veces, no hubo una continuidad en su trabajo. Y con el tiempo, Nínive volvió a sus antiguos vicios, idolatría, sanguinarias violencias. Y eso puede pasar contigo y conmigo. Tenemos que tener mucho cuidado después que nos arrepentimos de no volver atrás, de no retroceder a falsas creencias, a normas falsas, vivir una vida de prácticas comunes que todo el mundo lo hace. Tenemos que estar alertas, cuidando que de no volvernos adversarios y enemigos de Dios, como los asirios y su ciudad de Nínive. Evitemos que la ira del justo juicio de Dios caiga sobre nosotros. También recuerda que así como profetizaba Nahum un mensaje de Dios de juicio por su enojo e ira que produce el comportamiento erróneo de la humanidad ante él, también su mensaje hablaba de la grandeza, de su poder y de su misericordia. Tú y yo podemos ser receptores de la misericordia de Dios, que Él nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo, que viene sobre los montes trayendo buenas nuevas de paz. En tiempos de opresión, de esclavitud y de turbación, cautiverio, falsas creencias, eso puede llegar a tu fin. Si tú le entregas tu vida a Cristo o te vuelves a Él una vez más, la justicia verdadera, la adoración verdadera, la redención, reconciliación con el único y verdadero Dios está disponible. El mal puede llegar a su fin ahora si recibes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Y si ya Él es tuyo, no te vuelvas atrás. Es tiempo de que cumplas tus promesas a Dios. Si así lo haces, esos que te oprimen, esos perversos, esos malvados que te hacen la guerra, nunca más para siempre lo verás. Estás dispuesto a recibir aquel mensajero que viene por las montañas, por la noche. Estás dispuesto a recibir esas buenas nuevas de paz. Estás dispuesto ahí en tu casa, levanta tu manita. Voy a hacer una oración ahora, pero después venimos en las preguntas. Pero vamos a hacer una oración ahora, aprovechar este momento. Amantísimo, eterno y soberano Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque esta clase ha sido rica y deleitosa. Nos enseña que tú no tienes, Padre, tolerancia en contra del pecado, en contra de la desobediencia, Señor. Que hay un juicio fuerte, justo, Señor. Eres un Dios justo, pero eres tardo para la ira y grande en misericordia, Señor. No tienes al culpable como inocente, Señor. Ayúdanos. Si te hemos recibido y estamos practicando cosas que a ti no te agrada, arrepentirnos y convertirnos, Señor. Mira aquellos que todavía no te han recibido en esta hora, Señor. Yo te lo presento. Si tú no has recibido a Cristo, a esta oración conmigo en esta hora, a esta oración, únete conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Yo abro mi corazón, yo abro mi vida, te quiero recibir, Señor. Yo quiero recibir las buenas nuevas. Yo quiero recibir paz, Señor. Yo quiero recibir a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mi desobediencia, me vuelvo a ti. Y pongo de mi parte para buscarte, para leer tu palabra, para hacer lo que sea necesario, para aprender y crecer más de ti, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu palabra y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Déjame orar por ti. Amantísimo Dios, gracias por lo que hoy entregaron su vida a ti, Señor. Cúbrelos, bendícelos, llénalos. Y muestra, Padre, tu poder y tu grandeza aquí en la tierra de los vivientes. Señor, derrumba, debarata, consume todo aquello que lo rodea, que lo turba, Padre, que lo hace, Padre, secarse en sus almas, en sus mentes, que divide su mente, que lo mantiene, Señor, apartado de su casa, de su familia y de su salud. Trae orden a su vida, Señor, así como ha venido.
Muévete con poder y autoridad, y Espíritu Santo, séllale y llénale en esta hora de ti, para la gloria y la honra de Dios Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, mis hermanos, entonces ahora pasamos Amén. a las preguntas. Prepárense que vamos a entrar de lleno a las preguntas. Vamos a tener 3 preguntas en el día de hoy. Y queremos así hacer. La primera que vamos a tener, mencione 2 cosas que Dios cela fuertemente. 2 cositas que Dios cela fuertemente, de acuerdo a lo que estuvimos aprendiendo. Amén. Dios cela su pueblo y su ley, sus hijos fuertemente. Amén, amén, así es, excelente, amada. ¿Qué más? Otra pregunta tenemos aquí. ¿Cuál es el final de la tardanza, la finalidad de la tardanza de Dios en airarse? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué Él se tarda en airarse? Pastora, yo diría que Dios, que con el fin de que las personas se conviertan al Señor, Dios le está dando la oportunidad a la gente de que eviten el castigo que le corresponde, ¿verdad que sí? Por no obedecer, por no escuchar la palabra. Él le está dando tiempo, chance. Excelente, excelente, excelente. Gracias, amada. Correcto, correcto. ¿Qué más tenemos? ¿Cuáles fueron los 3 males que Dios dispuso para los asirios? Los 3 males que Dios dispuso para los asirios. No quedaría memoria de su nombre. Siga, amada. Su culto sería destruido y ellos morirán a espada. Serán en un sepulcro. Ellos caerán a espada. Así es, amada. No va a quedar memoria de ellos, no haber ese. Ay, pero yo tenía mi micrófono apagado y yo contestando, oh, santo padre. No se apure, amada, usted contenta la próxima, ¿Qué tipifica la caída de Nínive? ¿Qué representa eso, la caída de Nínive? Así salvación. Amén, así Amén. mismo. Pero yo he contestado todas las preguntas. Yo el micrófono apagado, amada. Pero las tengo todas aquí, oh my goodness. Pero claro. ¿Qué más? ¿Qué tipifica la caída de Nínive? Simboliza la derrota definitiva del enemigo de la Dios. caída de la destrucción de la soberbia de Nínive. La derrota del enemigo. Amén. Y sus malignos. Yes. Muy buen trabajo. Excelente estudiante que estaban pendientes ahí escuchando esa clase. Le damos gracias al Señor por darnos el privilegio de poder estar reunidos para compartir esta clase. Fue un privilegio para mí compartirla y estaremos ahora pasando con la pastora que va a tener algunos anuncios y la oración de final. Gracias por estar ahí pendiente. Un beso grande, mis hermanos. Bendiciones.